Poder. Es una palabra que está por todas partes, ¿no? La escuchamos en las noticias, en el trabajo, hasta en discusiones familiares. Pero a ver, si nos ponemos a pensar en serio, ¿qué es exactamente el poder? Bueno, eso es lo que vamos a desarmar hoy. Y la respuesta es mucho más fascinante de lo que uno se imagina. Y bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es el poder, de verdad? Y ojo, que no es solo una curiosidad académica, para nada. Entender el poder es, básicamente, entender cómo se mueve el mundo, desde cómo funciona un país entero hasta las dinámicas en la oficina. Y les adelanto algo, lo que vemos a simple vista suele ser solo la puntita del iceberg. Ok, para meternos de lleno en este tema, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué las definiciones de siempre se quedan cortas. Luego, les voy a mostrar un cambio de perspectiva clave, las 3 caras del poder. Después, veremos cómo se mezclan en la vida real. Y para cerrar, de dónde viene todo este asunto del poder en la sociedad. Muy bien, empecemos por el principio. Vamos a cuestionar un poco esas definiciones tan simples que siempre escuchamos. A ver, por siglos y siglos, muchos pensadores han intentado como encasillar el poder, ¿no? Lo reducían a algo muy formal, casi legal. La idea era que el poder es la capacidad de crear y hacer cumplir leyes. O sea, el poder del Estado, de un juez, de la policía. Y sí, claro que eso es una parte, pero si nos quedamos solo con esa idea, nos estamos perdiendo casi toda la película. Porque la verdadera estructura de una sociedad, lo que la hace funcionar de una manera u otra, va mucho más allá de lo que dice un papel, una constitución. Lo que de verdad importa son esas fuerzas, digamos, no oficiales, esas dinámicas y presiones que se mueven por debajo de la superficie. Ellas son las que al final deciden qué leyes se aprueban y, más importante aún, cómo se aplican. Ahí, justo ahí, es donde está el jugo, el poder de verdad. Ok, para poder entender esas fuerzas ocultas, tenemos que hacer un clic en la cabeza, un cambio de chip fundamental. Hay que dejar de pensar en el poder como si fuera, no sé, un objeto, como una corona que alguien se pone o un trofeo que se puede ganar. Y aquí es donde entra una idea potentísima, que Michel Foucault explicó de manera genial. El poder no es algo que se tiene, es algo que se ejerce. ¿Se entiende la diferencia? No es una cosa, es una acción, es una relación. Imagínenlo como un campo de fuerzas, una red invisible que está en todas partes, fluyendo constantemente entre personas y grupos. Siempre está en movimiento, siempre en juego. Bueno, si el poder es esta red súper compleja y que no para de moverse, ¿cómo diablos hacemos para analizarla sin volvernos locos? Por suerte hay una forma. Podemos desarmarla en sus piezas básicas. Existe un marco de análisis que nos muestra sus tres caras fundamentales. Exacto, 3. Pensemos en estas 3 caras como si fueran los colores primarios del poder, rojo, azul y amarillo. En el mundo real, en la práctica, casi nunca los vemos puros, siempre están mezclados, creando una infinidad de tonos. Pero, si entendemos bien cada color por separado, ¡boom!, de repente tenemos las herramientas para analizar cualquier mezcla, cualquier relación de poder que se nos cruce. La primera cara es la más cruda, la más obvia. La dominación. Es el poder en su forma más básica y brutal. Es el poder que te dice en la cara, haces esto o te va a ir mal. Piensen en el conquistador y el conquistado, o en el abusón del colegio. Su lenguaje, su moneda de cambio, es la violencia o la amenaza de violencia. Y lo interesante de esta forma de poder es que funciona a base de miedo puro. Nadie obedece por estar convencido, sino por terror. Y claro, ¿cuál es la reacción lógica a eso? La rebelión. En cuanto se pueda, la gente se va a levantar. Por eso la dominación pura es increíblemente inestable y además carísima. Requiere que estés vigilando todo el tiempo y si la llevas al extremo, su única salida es el exterminio. Ahora, pasemos a la segunda cara. Esta es mucho más sutil, pero a menudo es muchísimo más poderosa. Hablamos de la autoridad. Aquí la gente no obedece por miedo a un golpe, sino porque cree. Cree que la persona o la institución que da la orden tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Hay un sentido de legitimidad. El combustible de la autoridad es una ideología compartida. Puede ser una creencia religiosa, un sentimiento nacionalista, una tradición, lo que sea.
La gente obedece porque está convencida. Es un sí que viene de adentro. Y por eso mismo es una forma de poder mucho más eficiente. No necesitas un policía en cada esquina. La gente se vigila a sí misma. Y claro, cuando alguien se opone, no lo hace con armas, sino con ideas. La reacción es el disenso, la herejía. Y llegamos a la tercera cara, que es la más pragmática de todas, la dirección. Este tipo de poder no tiene que ver ni con la fuerza ni con la fe. Tiene que ver con la competencia, con un cálculo de esto nos conviene a todos. La gente obedece porque reconoce que la persona al mando sabe lo que está haciendo y que, si le hacen caso, van a llegar a buen puerto. El ejemplo clásico es el del capitán de un barco. Los pasajeros le entregan el control total durante el viaje. ¿Por qué? No es por miedo ni porque lo adoren. Es un acuerdo racional. Confían en que es competente y los va a llevar sanos y salvos a destino. Por eso, este poder es súper específico, es temporal y para una función concreta. Y si la gente se queja, no va a ser por una rebelión, sino que lo van a acusar de incompetente. Este capitán no sabe lo que hace. Perfecto. Ya tenemos nuestros 3 colores primarios: dominación, autoridad y dirección. Pero, como dijimos, la vida real no es tan simple. Ahora viene lo bueno, ver cómo se mezclan estos colores para pintar el complejo cuadro del poder que vemos todos los días. Y esta es la clave. En el mundo real, estas 3 caras nunca, pero nunca aparecen en su estado puro. Cualquier sistema de poder que funcione y dure en el tiempo, sea un gobierno, una empresa o hasta una familia, es una mezcla, un híbrido. No puede sostenerse con un solo pilar. Por eso la pregunta interesante no es si hay dominación o autoridad, sino cuánto de cada una hay en la mezcla. Miren, por ejemplo, un Estado moderno. Necesita un montón de autoridad, ¿cierto? La legitimidad, la creencia de la gente en el sistema. Pero, por si acaso, esa autoridad está respaldada por una dosis de dominación. La policía, el ejército. Y para que todo funcione, para que los trenes lleguen a tiempo y se recojan los impuestos, necesita un componente enorme de dirección, toda la burocracia, la administración. Una cara necesita a la otra. Sin esa mezcla, todo se cae. Ya vimos cómo funciona el poder, sus 3 caras y cómo se mezclan. Pero nos falta la pieza final del rompecabezas, quizás la más importante de todas. ¿De dónde sale? ¿Cuál es su origen último? Y la respuesta a eso nos lleva a mirar la sociedad de una forma completamente diferente. Normalmente, pensamos que el poder es una cosa de personas, ¿no? Como una pelea entre la voluntad de una persona fuerte y una débil. Pero hay otra forma de verlo, una visión más estructural. Y esta visión dice que el poder no está tanto en las personas, sino en las posiciones que ocupan. A ver, el poder de un gerente no viene de si es muy carismático o no. Viene de que ocupe el puesto de gerente dentro de la estructura de la empresa. El poder está en el cargo, en la posición. Y esto nos lleva a una conclusión potentísima. Si el poder es una relación y además es estructural y desigual, entonces la resistencia no es algo que pasa a veces, no es un accidente, es inevitable, es la otra cara de la moneda. El poder, por su propia naturaleza, crea los puntos exactos donde va a nacer la resistencia. No son 2 cosas separadas, son parte del mismo juego. Entonces, ahora que tenemos estas herramientas, esta nueva forma de ver las cosas, la pregunta queda abierta. La próxima vez que miren cómo funciona un gobierno, o su propia empresa, o incluso las dinámicas en una familia, intenten usar este lente. Pregúntense, ¿cuánto hay aquí de dominación? ¿Cuánto de autoridad? ¿Y cuánto de dirección? Porque empezar a ver esa mezcla es empezar a entender de verdad de qué va el poder.